Buenas tardes, bienvenidos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y vamos a iniciar con nuestros estudios después de haber tenido un pequeño receso de 2 semanas. Vamos a hablar del reino de Dios y lo vamos a estudiar en 3 partes. Parte 1, parte 2 y parte 3. En esta ocasión estaremos hablando de la primera parte. Dios quiera que aprendamos en este estudio porque es muy importante su contenido. Como siempre, mi consejo es que más allá de lo que aquí se muestra, ustedes se esfuercen en sus hogares, en sus lugares donde se encuentren, y escudriñen la escritura y comprueben todo lo que en estos estudios se dice en base a la escritura, pero también profundicen aún porque hay mucho que aprender. Lo que yo aquí expongo es muy mínimo, es muy poquito, pero los temas son muy profundos y muy extensos, sobre todo temas como este del reino de Dios. Así que vamos a empezar. El reino de Dios, primera parte. Y vamos a estar iniciando en los 3 casos o en los 3 estudios de Marcos 1, 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Así se muestra el inicio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido, primero, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. 4 cosas muy importantes. Lo estaremos viendo brevemente en este primer estudio. Inicialmente, hablemos un poquito del significado o del concepto de reino. La Real Academia Española dice que es un territorio o un estado con sus habitantes sujetos a un rey. Así lo define este diccionario. La Biblia nos dice, o escudriñando la escritura nos damos cuenta que un reino está constituido de varios elementos. Primero, tiene un rey, y en este caso es Jesucristo. Segundo, una ley, la ley del Señor, la ley del reino. Tercero, un territorio, que es la extensión del pueblo de Dios. Y los súbditos, pues los seguidores de Jesucristo, llamados también hijos del reino. Reino de Dios y reino de los cielos, bíblicamente hablando, es lo mismo. Hablemos un poquito del aspecto histórico del reino de Dios, aplicado a los judíos primeramente. Jehová es rey, su dominio es absoluto y eterno. Este primer dato lo puse aquí porque más allá de todo lo que vayamos analizando, como les dije, hay cosas muy importantes que de ninguna manera las vamos a alcanzar a explicar. Y esta es una de ellas. Jehová es rey, es absoluto y es eterno su dominio sobre todas las cosas. En Éxodo 15, 18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Dios reina universal y trascendentalmente. Yo he puesto aquí este término trascendental solo para referirme que el dominio de Dios no está solamente aplicado a este mundo,
o al universo, sino que trasciende por mucho a todo lo que usted y yo nos podamos imaginar, mucho más allá de lo visible. Y en Jeremías 10:7 dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es dado el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Escuchemos un poquito el testimonio de Nabucodonosor. Claro, después de haber sido humillado por su soberbia. En Daniel 4:3 dice, ¿cuán grandes son tus señales? Ya reconociendo el poderío de Dios. Y dice, ¿y cuán potentes sus maravillas? Su reino, no, su reino sempiterno, o eterno, o sin fin, y su señorío de generación en generación. Y bendije, dijo este hombre, al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Esto fue lo que testificó este rey después de que Dios le volvió su razón. Dios estableció el pueblo de Israel como su reino. Él era su rey. Cuando venían de Egipto hacia la tierra prometida, ya en los entornos del monte Sinaí, Él declaró a su pueblo lo que vamos a leer aquí. El verso 4 del capítulo 19 de Éxodo dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y he traído a mí. Ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés desciende y les dice esto a oídos del pueblo, y ellos lo supieron y se comprometieron además a guardar la ley, a guardar la palabra de Dios. Así quedó establecido el pueblo de Israel como el reino de Dios cuando venía de Egipto hacia la tierra prometida. Pero al poco tiempo, es decir, unos años más adelante, los judíos desecharon a Dios como su rey. Ya no lo aceptaron. Cuando el profeta Samuel envejeció, vean lo que dice la primera de Samuel 8:7. Dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Así directamente el pueblo desechó a su rey, a Jehová de los ejércitos. Los judíos pidieron un rey terrenal como lo tenían las naciones que vivían en su mundo. En el verso 4, el pueblo le dijo, o los ancianos del pueblo de Israel, se juntaron y vinieron a Ramá, la ciudad de Samuel, para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esa fue su petición. Esa fue su decisión.
Pues bien, 120 años de Reino Unido, como se sabe en la historia. 40 de David, 40 años, perdón, 40 de Saúl, 40 de David y 40 de Salomón. 120 años de Reino Unido y luego se dividió. Se dividieron, 10 tribus se fueron hacia el norte, estableciéndose en Samaria. 2 tribus se quedaron en Judea, Judá y Benjamín. Y en unos gobernaba Roboam y en los otros, los del norte, Jeroboam. Pero en el año 721, Asiria destruyó o conquistó al reino del norte y el reino del sur fue conquistado por Babilonia. 606, 597 y 586, 3 deportaciones, y se acabó el reino del sur también. Así se acabó el reino de Israel. Históricamente hablando, no volvió a recuperarse el reino en Israel. El reino fue destruido a causa de tanta idolatría, de tanta maldad y de tantas cosas que los judíos hicieron delante de Dios de manera equivocada. Pues la idolatría fue una de las principales causas de su pecado. Cuando ya Jesús regresó a su Padre al cielo, ahí le preguntaron los que se reunieron en esa ocasión con él. Le preguntaron diciendo esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Noten ustedes que los judíos siempre tuvieron la esperanza de la restauración de su reino, como había sido antiguamente cuando fue un reino unido. Y como un excelente rey entre todos los 3 reyes del Reino Unido, tenían a David y a Salomón su hijo también. Esperaban una restauración de su reino, terrenalmente hablando, y le preguntan al Señor aquí si habría de suceder eso, si él habría de restaurar el reino a Israel en este tiempo. El Señor les contestó muy claro acerca del reino. Pero ahora vamos a ver un poquito, vamos a introducirnos un poquitito al reino de Dios profetizado. Los profetas hablaron del reino de Dios y los judíos lo esperaron, pero no era el reino como ellos creyeron. Y vamos a entrar un poquito aquí para luego llegar a donde debemos de llegar, a Jesús, por donde empezamos. El rey es Cristo en el reino, en la profecía, y por su nombre sabemos que Él es Dios. Fíjense bien, yo no diría cosa curiosa, sino cosa por demás sabia de parte de Dios. Dios constituyó a su pueblo Israel como su reino, y Él gobernaba sobre ellos, espiritualmente hablando. Pero luego ellos lo desecharon, y ahora va otra vez el Señor a gobernar sobre el pueblo. Nada más que ahora va a venir en forma de hombre. Ahora va a reinar, pero va a reinar como hijo, como el Hijo de Dios, como Jesucristo. Él es el rey. Y el profeta Isaías, ustedes saben, dijo lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Ahí están los títulos: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Por eso les decía que por estos títulos sabemos que Él, el Hijo, es el Padre también. Todo esto sin tener que cuestionar nada, y yo lo he explicado ya y he dicho que esto no se puede entender o no debemos aplicar la lógica humana para entender estas palabras. Porque Dios es Dios, Él no tiene límites. Y Él se manifiesta de cualquier manera, como a Él le plazca. Él se hizo hijo sin dejar de ser padre. Él se hizo carne sin dejar de ser espíritu. Él tiene absoluto poder. No tiene ningún límite. Para Dios no hay nada de lo que para los hombres nos limita en muchísimas cosas. Sigue diciendo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¡Qué alcance tremendo en el reino del Señor! Sobre el trono de David, su padre, ahí está. Sí es la restauración exactamente del reino de Israel, pero ahora es un reino espiritual. Sobre el trono de David, su padre, y dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Luego la profecía de Daniel también, y el anuncio hecho por el ángel a María, eso son cosas muy importantes. En Daniel se profetizó en su capítulo 2, verso 44, cuando él hubo interpretado aquel sueño de este rey, de aquella majestuosa estatua que vio en el sueño. Y dice el verso 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Característica muy clara, muy precisa, jamás sería destruido, ni sería el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. Recuerden que en la visión que vio el rey Nabucodonosor, cayó una gran roca y desmenuzó a la estatua. Así que aquí está claro que el reino no sería jamás dejado a otro pueblo. Y cuando a María se le anunció, se le dijo así. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todo esto clarísimo, organizando las profecías con sus cumplimientos, está completamente claro, muy fácil de entender, y a su vez, muy importante para vivir, para los que lo conocemos y para los que estamos en él. Plena seguridad, plena confianza de estas cosas. Recuerden cuando Jesús entró en Jerusalén como rey, como gran rey pongo yo aquí, manso y humilde, dejando en claro la naturaleza de su reino, un reino de paz, como lo dijo Isaías. Una paz sin límites, no un reino como los reinos de los hombres, un reino completamente distinto. Dice Mateo 21:4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo,
Decida la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti, manso y humilde sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Una profecía que había sido escrita por Zacarías en el capítulo 9, verso 9 de su libro. Y dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Luego Jesús comenzó su ministerio terrenal precisamente de acuerdo al plan de Dios. Empezó con un mensaje inaugural poderosísimo y hermosísimo. Un mensaje de vida eterna. Empezó, como ya lo leíamos en el principio, su ministerio hablando y diciendo: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 4 cosas de gran importancia que debemos considerar. Vamos a analizar estas cosas, aunque de manera somera, pero suficientemente para entender y para creer y para vivir el gran contenido de estas cosas. La primera parte: el tiempo se ha cumplido. El tiempo en el plan de Dios. Yo lo diría así: para Dios se ha cumplido el tiempo que Él estableció para la redención de su pueblo Israel y para la redención de la humanidad. El tiempo de Dios se cumplió. Perdón. Y en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Hermosísimas enseñanzas. En esto es muy útil el conocimiento de lo que era la adopción en aquel tiempo, de sus características, su proceso de adopción, sobre todo en el reino de romano, o entre los romanos, entre los griegos. Y de paso nos ayuda para entender esto que Pablo introduce aquí acerca de estos procesos tan importantes de la adopción, pero eso ya lo veremos en otra ocasión. El reino estaba próximo a ser establecido. Él dijo que se había acercado. Y acá en Lucas, volviendo a Lucas 1:31, dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Luego la tercera cosa: arrepentíos. Arrepiéntanse. Todos los judíos, sobre todo los sacerdotes y gobernantes, estaban en una gran deuda con Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento era una gran bendición para ellos, porque ha llegado el tiempo de entregar cuentas al Padre, y el Padre, en lugar del castigo, les propone el arrepentimiento antes que nada.
Así que, qué gran misericordia de Dios. Después de todo lo que han hecho, una historia negra el pueblo de Israel y el mundo, pues qué decir. Pero llega el Señor con estos mensajes de bendición del cielo. Arrepentíos. Y hablemos un poquito de la predicación de Juan el Bautista, que ustedes saben fue el precursor de Jesús. Decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Vea el lenguaje del profeta: oh generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Le decía a los fariseos cuando vio que estos venían a él. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles, como lo he dicho, hablamos de sacerdotes, fariseos y gobernantes de Israel. Esos son los árboles en el pueblo de Israel. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Se les vino a tomar en cuenta su trabajo, pero estaban sin fruto, como árboles secos, como la higuera estéril, como la viña de Isaías 5, con pura injusticia, pura crueldad en sus actos en esta tierra. Pero luego, creed en el Evangelio. Aquí viene algo bien importante. Después de decirles que el tiempo ya era el cumplimiento, que el reino de Dios ya se había acercado, y luego decirles que se arrepintieran, por último les dice: crean en el Evangelio. Esto es un enorme tesoro de riqueza espiritual, no solo para los judíos, sino para todo ser humano. Por eso dije yo, conociendo estas cosas, nos da plena seguridad, plena confianza en Dios, en Cristo, en el Evangelio. Toma plena conciencia en nuestra vida. No somos los seguidores de Jesucristo una especie de gente que sigue un camino solamente fundándose en alguna tradición, en alguna costumbre. No. Nosotros vivimos y actuamos como hijas, como hijos de Dios, en base a conocimiento verdadero, en una fe plena de lo que contiene la palabra de Dios. Por eso dice: crean en el Evangelio. En el Evangelio se encuentra el tesoro de la justicia de Dios, dada por gracia para salvación a todos los que creen en él. ¿Escuchó bien lo que leí? El Evangelio, o en el Evangelio se encuentra el tesoro de la justicia de Dios, dada por gracia para salvación a todos los que creen o creemos en él. Por eso arriba dice el punto: creed en el Evangelio. Porque ahí está la justicia de Dios, la justicia divina. Y lo más maravilloso es que es otorgada gratuitamente de parte de Dios. Solo tenemos que arrepentirnos. Solo tenemos que dejar de hacer lo malo y disponernos a hacer el bien. Porque en el dice el 1:16 de Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Para como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en Romanos 3:24, lo que le acabo de decir, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todo el que crea en Cristo, el que crea en el Evangelio, recibirá esta gran fortuna. Perdón, salvación, vida eterna, santificación, justificación, redención, todo de parte de Dios como un regalo, gratuitamente. El Evangelio es una riqueza celestial maravillosa. En el Evangelio no se trata de la justicia de los hombres, del amor de los hombres, de la santidad de los hombres. Esas cosas son importantes y por supuesto hay que trabajar en ello. Pero el Evangelio es algo muchísimo más sublime, más alto, más valioso que lo de los hombres. En el Evangelio se nos da como regalo la justicia, pero la justicia de Cristo. Se nos da el amor, pero el amor del Hijo de Dios, no el nuestro. Se nos da la santidad, pero la santidad de Jesucristo, no la nuestra. Se nos da la verdad del Hijo de Dios. Se nos da todo para que todo cuente a nuestro favor. Esa es la gran bendición del Evangelio. Es un regalo de Dios, el que no nos cuesta nada porque no tendríamos nada que dar o que hacer para recibirlo. Por eso, estar en Cristo es tener salvación y es tener vida eterna, porque estar en Cristo equivale a recibir de parte de Dios y a contar con todo lo que Él ha hecho para nosotros. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué cosas más maravillosas. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso yo vuelvo a recalcar, ninguna persona en su sano juicio, como usted, como yo, debemos desconfiar. No debemos en lo absoluto dudar de nuestra salvación. Mire lo que estamos leyendo. Todo ha sido hecho por Cristo y nos lo ha dado como un regalo divino para que a nosotros no fallemos, para que nosotros no nos perdamos. Nosotros vamos a la gloria, estamos con Dios, somos de Dios, no por nosotros, sino por los méritos, por el amor y por la justicia de su Hijo Jesucristo. ¿Ve qué importante lo que Él dijo? El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. La autoridad del Rey es la que ha establecido todo esto delante de nosotros. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¡Qué cosas tan más grandes! Con la mira de manifestar, dice la Escritura, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Luego, aquí hay algunas respuestas a preguntas que se le hicieron al Señor. Respuesta de Cristo a los fariseos respecto al reino de Dios. En Lucas 17:20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Él era el rey y en ese sentido ya
incluía la declaración de que el reino de Dios está entre vosotros. Por eso dijo el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan cuando Cristo les dio como ejemplo en el capítulo 6 de Mateo, en el Sermón del Monte, cómo debían orar? Y que les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, vénganos tu reino, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y hay mucha gente actualmente que sigue tomando ese ejemplo para seguir enseñando a la gente que deben de pedir al Padre porque venga su reino. Y de esta manera se ha desviado muchísimo a los hombres de la verdad que Jesucristo ha venido a predicar. Les han engañado diciendo que el reino de los cielos todavía no viene y que el reino de los cielos vendrá en tal fecha o que vino en tal fecha y que nadie lo vio, y una serie de mentiras y de errores que se predican en nombre de esta gran verdad. Pero las cosas están tan sencillas y tan claras. Miren la respuesta de Jesús a los doctores de la ley cuando le preguntaron acerca del reino. ¿Y qué les dijo? No dirán, helo aquí o helo allí. ¿Por qué? Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Un poco más adelante sería establecido en la tierra. Luego también le dio una respuesta a Pilato cuando lo estaban juzgando. ¿Se acuerdan que este hombre le dijo, luego eres tú rey? Así le habló a Cristo. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Noten ustedes la respuesta. Si mi reino fuera de este mundo, le dijo Cristo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Entonces era del cielo, un reino celestial, pero un reino espiritual también, y del cual Jesucristo es el rey. Luego también Cristo dio respuesta a sus discípulos cuando ya estaba resucitado. Ahí está el que citábamos hace rato. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad? No les toca a ustedes. Pero esto es importante. Recibiréis poder. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una vez investidos de poder de lo alto, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, yo lo voy a parafrasear así. Cuando venga el Espíritu Santo, el reino será inicialmente establecido aquí en la tierra. Y su rey, que soy yo, diría Cristo, en el Espíritu me manifestaré a ustedes, morando adentro de ustedes, dirigiéndolos desde adentro, llenando y dirigiendo su conciencia y sus corazones, y llevándolos a cumplir el plan que yo he trazado para el mundo. Y ustedes van a empezar a trabajar en esto desde Jerusalén. Luego van a cubrir todo el estado de Judea. Se van a extender a Samaria y de ahí hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que se hizo? Y es lo que se sigue haciendo. Entonces, de esto haremos la conexión en el reino de Dios, segunda parte, y luego en la tercera parte. Hay mucho que considerar todavía, pero esto es importante. Estos puntos, acomodaditos en su lugar y con su explicación, son muy importantes para la interpretación perfecta
de este tema que es tan maravillosamente útil a la vida de los que creemos en Cristo. Luego dice el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Los que le preguntaron, 10 días después de que el Señor les dijo aquello, estando en Jerusalén, fueron llenos del Espíritu Santo, cuando Él les dijo que habrían de recibir poder. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen lo que yo les decía. Cristo mismo desde adentro de ellos había trabajado con sus apóstoles y con su gente desde afuera, al lado de ellos, literalmente hablando. Ahora ya resucitado, ahora venido del cielo, lo conocemos como el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, viniendo y tomando posesión de sus apóstoles, desde allí a trabajar a todo el mundo. Y ahí está el inicio. Según el Espíritu que estaba en ellos, claro, les daba que hablasen. Y estos eran idiomas, no eran un bla 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 de confusiones, como la gente también ha dicho. Eran simplemente idiomas que se hablaban, porque allí había como 17 diferentes naciones representadas. Eran judíos, pero nacidos en otros países, y por eso hablaban sus propias lenguas, sus propios idiomas. Pero el Señor, fíjense qué sabiduría. Antes de que sus apóstoles fueran, después de tantos años tal vez, a llegar a todo el mundo, el Señor concentró a todo el mundo, por así decirlo, en su ciudad capital. Qué sabio es Dios, la verdad. ¿Quién iba a pensar que de aquellas deportaciones que los judíos una y otra vez sufrieron a través de su historia por causa de su pecado, que los llevaron a todo el mundo habitado, muchas veces ya no solamente como conquistados, sino como esclavos, que fue el caso de Asiria y de Babilonia, sino que de allá los traería, los concentraría en este día de Pentecostés, en este gran día de Pentecostés, cuando los apóstoles serían investidos de gran poder desde lo alto. Y así empezaría el reino en la tierra. Así que esto empezó en Hechos 2. Lea bien este capítulo y se dará cuenta. La vida es bien diferente a partir de ahí en adelante para los apóstoles. Sepa pues, cuando ya Pedro está concluyendo su sermón ahí, ya lleno del Espíritu Santo, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y eso está por demás claro. Señor, el dueño absoluto de todo, de lo visible, de lo invisible, como el Señor mismo lo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo. Y Cristo, el único Salvador de los hombres, el Mesías de Dios. Así empezó el reino terrenal en la tierra, el reino de Dios, perdón, en Hechos capítulo 2. Y a partir de allí vamos a darle seguimiento en los próximos estudios. Pero el tiempo se cumplió, el reino de Dios llegó, es necesario el arrepentimiento y como conclusión de todo esto, creer en el Evangelio. Dios los bendiga.